Buenos días, profesora. Junto a mi compañera Trinidad Vargas y la que le habla, Rocío García, le presentaremos nuestro ensayo que lleva como título El razonamiento en peligro. ¿Es la IA una ayuda para nuestra inteligencia o una excusa para dejar de esforzarnos? La IA es una tecnología que es capaz de procesar grandes cantidades de información, reconocer patrones y dar respuestas similares y rápidas a lo que un humano daría. Como señala Nacha en el 2018 en su publicación de la UNESCO, la inteligencia artificial nació en Dartmouth College en 1956, en Hanover, Estados Unidos, tras un curso de verano realizado por 4 investigadores. Desde ese momento específico fue que la inteligencia artificial o el concepto de la IA se empezó a visibilizar y expandirse a lo largo de los años. Pero, ¿qué es exactamente la IA? Basándonos en información de la NASA, la IA es un sistema artificial que fue diseñado para actuar racionalmente, logrando objetivos mediante la percepción, el razonamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones. Para la gran mayoría de los usuarios que ocupan la inteligencia artificial, esta es una herramienta que se ocupa diariamente, pero con una gran relevancia en el ámbito educacional, donde profesores, alumnos, estudiantes han incorporado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no resume textos, no estructura bien la información, no da todo rápido, no necesitamos esperar tanto tiempo, no necesitamos buscar en libros. Entonces es aquí donde surge un gran problema porque ocurre la delegación de tareas y el plagio. Hoy aplicaciones como ChatGPT o Gemini o muchas son indispensables incluso para la validación emocional y para dudas triviales. Nuestra postura es demostrar los hechos que comprueban el daño que hace la mala utilización de la inteligencia artificial. Proponemos que se debe condicionar su uso priorizando esta función de guía y no como un reemplazo del esfuerzo cognitivo. Hoy en día, el uso desmedido de la IA perjudica el desarrollo integral y el pensamiento crítico, convirtiendo este gran avance en un mero obstáculo. El primer punto con el que empezaremos esta presentación es con la evidencia de la delegación de tareas y el plagio. En primer lugar, la IA se ha convertido en un atajo fácil. Antes, investigar requería de ir a bibliotecas, buscar libros, leer varios textos muy largos y resumirlos a nuestra manera, escribirlo a nuestra manera, con nuestras palabras. Actualmente este proceso desapareció para muchos de los estudiantes en el ámbito educacional, ya sea en básica, media o en estudios superiores. Segundo punto, el paso de la ayuda al copiar y pegar. Lo que empezó siendo una herramienta para resolver dudas rápidas, ahora se usa para hacer trabajos completos. La mayoría de las veces, el estudiante ni siquiera lee lo que dispone la IA. Simplemente extrae la información y lo pega en otro documento y asimismo lo entrega. Esto no es potenciar la inteligencia, sino reemplazarla. Reemplazar el esfuerzo cognitivo. Un breve ejemplo, si un profesor le pide resumir a un estudiante 20 páginas de sentencia y analizar los argumentos, lo más probable es que la mitad de esos estudiantes se lo manden a la inteligencia artificial y ésta le haga todo eso en menos de un minuto. Y claramente aquí el alumno no está pensando, no está haciendo andar ese motor en su mente y no hay un esfuerzo. Tercer punto, el nuevo tipo de plagio. Aunque no se le copie directamente a otro compañero o a otra persona, presentar como propio un texto que fue redactado por una inteligencia artificial es un plagio intelectual. El alumno no entrega su conocimiento, sino el resultado rápido de un sistema. Y la IA se está ocupando como una excusa para no esforzarse. El quinto punto, el cerebro necesita ejercicio. Asimismo, si un deportista deja de entrenar, pierde su condición física, lo mismo ocurre con los estudiantes al dejar de pensar propiamente. Pierde la capacidad de análisis, si deja de razonar. Al recibir siempre la respuesta rápida y lista, se deja de hacer el proceso mental de conectar ideas, de comparar autores, de resumir por nuestra propia cuenta. Y como afirma la neurobióloga Pilar Durán, la IA puede generar una atrofia por desuso en nuestro cerebro, que vuelve al cerebro hipoactivo. Estudios sobre amnesia digital
demuestran que al delegar el análisis a estos dispositivos, el cerebro pierde conexiones neuronales y volumen en zonas específicas. Sexto punto, la pérdida de la autonomía. El uso de la IA genera una dependencia excesiva a esta. Si un estudiante se acostumbra a que un sistema informático le analice el caso por él, llegará un momento en el que esta persona no podrá dar una opinión propia. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al sistema de la máquina. Entonces no tiene un razonamiento propio. Esto es un daño profundo. Si un joven no puede formular una respuesta frente a un profesor o a lo que se le pregunta, es porque no existe esa autonomía propia. Un problema fuera de control, que es el último punto. Hoy en día, caer en la tentación de usar la IA es muy fácil. Si no se coloca un freno a esta problemática, ahora, en un futuro no muy lejano, nos encontraremos con profesionales que solo saben repetir lo que le dice una pantalla, sin tener criterio propio para defender su postura o para enfrentarse a la vida laboral real. Punto 3. La pérdida del desarrollo integral y cómo puede recuperarse. Tenemos que partir de la pregunta, ¿qué es el desarrollo integral? La definición de este concepto nos dice que es un enfoque global y equilibrado del desarrollo, el cual considera y promueve el progreso en todas las dimensiones importantes de la vida. No se limita solamente a aspectos económicos como podríamos pensar, sino que abarca aspectos sociales, culturales, ambientales y personales. Por esto, lo tomamos como un punto fundamental. Hoy en día, la educación y la socialización son aspectos que son fundamentales para lograr el desarrollo integral. Y con lo planteado en todos los puntos anteriores, podemos ver la clara problemática que surge a partir de las inteligencias artificiales. Lo que no vemos de estas inteligencias es el rápido desarrollo de estas, lo que genera grandes e importantes cambios en diversas áreas. Como ya mencionamos, uno de los sectores más afectados y en el que nos enfocaremos es la educación, donde los distintos modelos de inteligencia artificial o IAs pueden reducir las interacciones de los usuarios con el mundo exterior y limitar en gran medida la creatividad que necesitan las distintas tareas diarias, disminuyendo su capacidad de resolución de problemas y conflictos. Además, la IA exacerba las desigualdades económicas y sociales. Muchas comunidades marginadas o aisladas, como lo pueden ser pueblos indígenas o personas de escasos recursos, carecen de acceso a tecnologías e inteligencias artificiales, lo que es necesario actualmente para la formación y para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos dispositivos. Esto crea una brecha social amplia, donde los que no tienen acceso quedan rezagados en comparación a aquellos que sí lo tienen. Por último, podemos ver los efectos negativos en la salud mental y emocional, lo cual afecta directamente el ámbito educacional. La exposición constante a estas IAs y bots genera un considerable aumento de depresión y ansiedad, especialmente en personas jóvenes que pasan largas horas en dispositivos electrónicos. La desconexión con la realidad y la pérdida de habilidades sociales son una de las claras consecuencias del uso de la IA, donde las relaciones humanas son reemplazadas por interacciones virtuales. Para asegurar un uso adecuado en el ámbito educacional, es necesario la recuperación del desarrollo integral en todos los ámbitos, por lo cual se requiere implementar un enfoque multidimensional que abarque puntos claves de este mismo, y así complementar con estrategias de adaptación, políticas de inclusión social y fomento de bienestar emocional y académico. Esto implica personalizar el aprendizaje mediante el uso de las propias inteligencias artificiales, donde además tenemos que promover el aprendizaje autodidáctico y no la delegación de las tareas. Para poder mitigar las desigualdades que se ven incrementadas por la IA, es necesario establecer políticas de inclusión social, como ya mencionamos. Y estas no tienen que quedarse solamente en papel, sino que tienen que garantizar el acceso a recursos tecnológicos y educativos para estas personas,
implementando programas de capacitación y mejora de habilidades. En el ámbito del bienestar emocional también es necesario contar con herramientas inmediatas, como los programas de apoyo psicológico y que sean preferentemente presenciales, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad derivado del uso de la tecnología y el ambiente competitivo que se genera en el ámbito educacional. También hay que fomentar espacios de reflexión y diálogo, ya que es lo más apropiado, y buscaríamos implementar métodos de relajación y contención. Como punto 4 tenemos la urgencia. Ya habiendo visto las problemáticas, los ámbitos que afecta y cómo podemos darle un buen uso a la IA, es necesario dejar en claro porque es un tema relevante. A partir del siglo XX y todo lo que vamos del siglo XXI, podemos presenciar un claro avance en la tecnología, desde la llegada de los primeros celulares hasta las máquinas de programación automática. Pese a esto, grandes organizaciones mundiales como lo son la UNESCO muestran cierta desconfianza, incluso cuestionando su uso. La UNESCO dice que las ventajas que proporciona la IA no siempre merecen la pena. No hay pena que los sistemas de IA ayudan a los estudiantes a responder los trabajos. Pero ¿qué pasa con la calidad de estas respuestas? Este es el planteamiento de muchos gobiernos y asociados de UNESCO tienen para hacer hincapié. Esta postura demuestra cómo es una preocupación mundial y cómo no podemos seguir ignorando esta situación. Y es urgente poner límites antes de que lleguemos a un punto irreversible, en especial en las próximas generaciones. Como bien resaltan estos puntos, la IA no es una máquina que nos quite las habilidades o que nos dañe, sino que es algo que sin saber cómo ocuparlo puede generar daño. Por esto, nosotros nos enfocamos en un punto de recuperación y enseñanza sobre el uso de la IA. Y para concluir, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, nos gustaría terminar con la idea de que la tecnología generativa se encuentra en una encrucijada, donde su uso es más bien contingente. Como bien hemos visto, la IA no es necesariamente una herramienta que deba ser eliminada, pero sí es necesario tener en cuenta sus riesgos y buscar una manera de integrarla de una manera más adecuada. A lo largo de este ensayo se ha demostrado que es una herramienta novedosa y cómo pasó a ser una herramienta de delegación. Y como desarrolló mi compañera en el apartado copiar y pegar, al asumir esta cultura de inmediatez, los estudiantes no solo delegan las obligaciones, sino que renuncian al descubrimiento y el aprendizaje, lo cual genera problemas fundamentales para la construcción de profesionales. El problema más alarmante, sin embargo, radica en la mentalidad que se instaura en los jóvenes, llegando al punto de una amnesia digital, que genera dependencia y adicción a estas, lo cual afecta directamente las capacidades, especialmente las de análisis. Un cerebro que no se ejercita o que no realiza actividades intelectuales es un cerebro propenso a la sumisión intelectual, lo cual genera desinformación. La sociedad inminentemente llegaría a un punto de pérdida del pensamiento crítico y sumisión total. Por lo tanto, la solución no radica en la prohibición o eliminación, ya que sería inútil y contraproducente, sino que propone una solución adecuada, la cual sería la adaptación y el uso de estas de una manera informada, ya que nosotros buscamos que no solo sea usado como una herramienta tecnológica de delegación, sino como una herramienta que ayude al aprendizaje. Es necesario recalcar que la IA no es un enemigo de la sociedad, sino que tenemos que aprender cómo usarlas y cómo convivir con estas. Si la usamos como una herramienta y no como una herramienta de delegación, podemos llegar a ver cómo nos ayuda de manera encarecida en nuestro aprendizaje y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin nada más que decir, con esto concluimos. Me despido y que tengan una linda noche.